Si no, ¿puedo? Puedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro del sector artístico con los tres ministerios implicados en el Estatuto del Artista. Bien, bueno, muchísimas gracias, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Seguridad Social y Migraciones, y por último el ministro de Cultura y Deporte. Antes de darles la palabra, me gustaría decir que al final va a haber un turno de preguntas. Entonces, muchas gracias. Bueno, pues buenos días. Gracias a ustedes por su presencia. Gracias a María Guerra por siempre generosamente formar parte de los actos de presentación de las normas, ¿no? que creo que transforman el mundo de la cultura. Y, desde luego, permítanme, en primer lugar, dar las gracias a los secretarios de Estado, a todos los equipos técnicos de los tres ministerios, a todas las personas que han hecho posible que este acto exista, que también es un pequeño montaje cultural, y, por tanto, toda la gente que ha hecho posible que hoy estemos aquí. Y, si me permiten, desde luego, a mi colega Escrivá, que ya estamos acostumbrados a trabajar como pareja de hecho mucho y bien, pero en este caso con un anfitrión singular, que es mi querido ministro de Cultura, que ha puesto todo el empeño para que las normas que hemos hecho hasta el día de hoy salgan adelante. Esta norma tiene una vocación especial, y es que es el Real Decreto 1.23, es decir, que este Gobierno arranca el año, la primera norma que aprueba es la primera, la que tiene que ver con la mejora de la vida de los artistas y, entendidas por artistas, todas las personas que componen, después de esa modificación legislativa antecedente, el mundo de la cultura, es decir, con todo el personal técnico incluido. Y digo que esto es importante porque no es un número más, sino que es la vocación de un Gobierno que, como digo, defiende o coloca el mundo del trabajo en el centro, y el mundo del trabajo en el centro es también el de las gentes de la cultura, los artistas y todos los equipos técnicos que permiten que una pieza cultural salga adelante, son vocación de este Gobierno, y creo que además lo es de manera transversal, por cuanto que la cultura, como saben, hace un país, un mundo mucho mejor. La cultura es singularmente la cualidad que nos diferencia de otras especies. Es lo que nos permite configurarnos como seres humanos, es lo que nos permite pensar, reflexionar, ser críticas, es lo que nos permite disfrutar, nos permite también disfrutar de la belleza, llorar, cantar, reír. En definitiva, todas nuestras emociones, lo que nos diferencia como especie, son lo que ustedes propician con sus obras y sus piezas artísticas. En este sentido, también, desde esta convicción, quiero volver a hacer público el agradecimiento a la subcomisión del Estatuto del Artista del Congreso de los Diputados, que ha demostrado en el año 2018, veo aquí a muchos de sus representantes, que ha demostrado que la cosa pública a veces se coloca en el centro y es capaz de defender los intereses como país, y ha conseguido en una elección, creo que por unanimidad, que lo que hoy estamos haciendo nosotros como Gobierno vea la luz, es decir, que nos pongamos de acuerdo. Y a mí sí que me gustaría hacer una pequeña reflexión, que el valor de la democracia, el valor de la soberanía popular que recae en las Cortes Generales, lo cuidemos más que nunca. Y digo esto, sobre todo, porque estamos viviendo procesos de autoritarismo o momentos en los que discursivamente se degradan las instituciones, o momentos en los que vemos que en muchos países del mundo se está poniendo en jaque el valor sagrado de la democracia, del pluralismo político, de la libertad, de la igualdad, o incluso, como estamos viendo muy recientemente en Brasil, pues cuestionando las propias instituciones. Por tanto, si me permiten, yo hoy quiero ponerle más valor a lo que se ha hecho en esa subcomisión del artista, ya lo he dicho en la comparecencia anterior, pero hoy sí cabe más valor, porque creo que esa gran tarea, que es la expresión de la democracia y de la soberanía popular, ha de ser más cuidada que nunca.
Y yo creo que este acto es, de alguna forma, como un acto de compromiso compartido. No hay nada que irrogue más compromiso compartido, como decía, que lo que ustedes hacen, lo que ustedes nos permiten vivir, que en definitiva es compartir la alegría, es compartir el miedo en piezas que leemos, que escuchamos, ¿no? O que en piezas escénicas que podemos disfrutar de ellas, pero también el compromiso compartido de hacer un país mejor, el compromiso compartido que es como una simpatía fundamental, que es transmitir el amor, y esto es lo que ustedes hacen y es lo que de alguna manera esta norma también ha hecho, porque créame, la hemos hecho con un enorme amor. Y lo digo desde los 3 ministerios que estamos aquí. Permítanme agradecerle al secretario de Estado de Empleo, con todos los equipos que han trabajado, porque, como saben, esta negociación siempre vamos como una pieza jazzística improvisando, pero creo que no era una negociación de diálogo social ordinaria, sino que, como saben, en el proceso anterior ha sido negociado de manera directa con el propio sector, y esto dificulta de manera importante las negociaciones, porque no les vamos a decir a ustedes que las singularidades que cada uno de los espacios culturales tienen no tienen nada que ver entre sí, aunque todas es verdad que tienen una característica fundamental, que es el carácter de intermitencia. Yo quiero hacer aquí un alegato a favor de la cultura en nuestro país, del trabajo de la cultura en nuestro país, y singularmente recordar que más allá de la visión que se tiene fuera o que algunos dirigentes públicos hacen de la cultura, que no debería de pasar en ningún país del mundo, nosotros sabemos que hay muchísimas personas que, más allá de la intermitencia, tienen enormes dificultades para seguir produciendo arte y cultura, y que una democracia sólida no ha de hacer más que favorecer que esas personas, desde luego, lo sigan haciendo. Yo no les voy a dar datos, aunque me apasionan, pero son más de 700.000 las personas trabajadoras del mundo de la cultura en España, son muy importantes, y sí les digo que todos y cada una de ellas deben de tener derechos, y cada una de ellas mejoradas. Les quiero dar las gracias también a todos los organismos institucionales que tienen ahora la tarea de desarrollar el engranaje burocrático de la norma. Nos representa el SEPE, nos representa la Fundae, está la Tesorería General. Van a tener que cambiar todos los sistemas para poder hacer efectivo lo que hemos aprobado el pasado martes, y esto es muy importante. La cultura creo que debe ser nuestra marca de país, nuestra marca España. Debemos de sentirnos muy orgullosas de ustedes, debemos de pedirles que hagan más cultura, y nosotros y ustedes deben de pedirnos que nosotros les facilitemos cuanto sea menester para que lo podamos hacer realidad. Y yo creo que, sobre todo, y aquí voy a ir terminando, porque la cultura es lo que favorece la imaginación. Sin imaginación no podemos cambiar nuestras vidas. La poeta Mary Oliver decía que renunciar a la imaginación es renunciar nada más y nada menos que a la revolución, es renunciar al bienestar colectivo, es al emprendimiento común, ¿no? Yo creo que esto es verdad, no podemos renunciar a la imaginación, que es lo que ustedes nos permiten disfrutar cada uno de los días. Estamos rodeados, afortunadamente, de cultura, y lejos de ello, lo que debemos de hacer es favorecerlas. Antes de nada, y aunque no sea muy ortodoxo, yo le doy las gracias a todas las formaciones políticas que se encuentran hoy presentes. He leído y escuchado en los medios de comunicación que una de ellas tiene la pretensión de recurrir ante el Tribunal Constitucional esta norma. Le pediría a esa formación política que medite esta decisión. Lo digo sinceramente, es muy triste que cuando el Congreso de los Diputados, de manera unánime, se da la mano, cuando además tenemos informes públicos que nos dicen que estas personas de la cultura reúnen en una parte importante enormes dosis de vulnerabilidad, y que esta vulnerabilidad tiene que ser corregida, como ya lo hicimos en pandemia, desde luego no sería comprensible que hoy, por mucho interés partidista que exista, dejemos de hacer la tarea común, que es anteponer el interés general, como han demostrado todos los miembros del Congreso de los Diputados, desde luego al interés partidario. Y yo, desde luego, así lo quería
poner en común si sirve de algo por una reflexión conjunta. Para cederle la palabra a mis compañeros, les quiero pedir disculpas. Este Gobierno ha hecho muchas cosas. Hemos hecho un subsidio extraordinario de desempleo en pandemia. Fue muy complejo. Lo hemos hecho por primera vez en la historia de la democracia. Estamos trabajando con un Real Decreto que es del año 85. Ya hemos cambiado las relaciones laborales haciendo un contrato de intermitencia, que ya lo conocen, no me voy a extender. Y ahora, antes de pasar la palabra al ministro Escrivá, por fin ustedes van a gozar de mecanismos excepcionales de protección social. Y esto quiere decir que van a poder tener una prestación por desempleo singular, con características propias, en la que pueden mantener el status quo, es decir, pueden seguir manteniendo el mecanismo que existe a día de hoy si así lo requieren, pero si ustedes tienen necesidades van a poder elegir entre dos mecanismos. Uno de ellos es que van a tener que cotizar tan solo 60 días en 18 meses para devengar el subsidio especial de desempleo, que les va a dar lugar a una prestación durante 120 días y de manera, con unos requisitos absolutamente extraordinarios, o en su caso también tendrán otra modalidad en la que se alteran todos los requisitos ordinarios de la prestación de desempleo, y aquí tan solo con 180 días, ustedes igualmente en esos 120 días podrán acceder a la prestación por desempleo. Creo que son medidas de gran importancia, junto con las que va a explicar el ministro Escrivá. Creo que como país debemos de ponerlas en valor. Yo sé que falta mucho más. Nosotros sabemos, querido ministro Iceta, que ustedes piden más y hacen bien, porque también queremos ser europeos y sé que queda pendiente la parte de fiscalidad, pero hay dos tareas que son de enorme importancia para nuestro Gobierno. Las dos comisiones que hemos creado. La primera de ellas para el estudio de sus enfermedades profesionales, que son plurales, diversas, heterodoxas, muy complejas y, por tanto, merece la atención propia de una comisión, y también, como con el rigor que caracteriza a este Gobierno, pues como saben, pues que estudiemos en otra comisión los efectos de la intermitencia y que seamos capaces de adverar si esa modalidad contractual, junto con esta protección social que acomodamos a ese contrato de intermitencia, está correctamente desarrollado, debe de ser mejorado o debemos de cambiar alguna cuestión. Y esto es como se hace de manera seria. Yo creo que ustedes tienen que seguir creando y creando más allá de la jubilación. Un creador, una creadora, no interrumpe el factor de creación porque se jubile. Y creo que esto como país es lo más hermoso que nos puede pasar. Por tanto, debemos de defenderlo. Y creo, y ahora sí que termino con unas palabras de nuestro poeta universal, de Federico García Lorca, que saben que la representación de Yerma en los teatros madrileños, singularmente en el español, él decía, y voy a leer literalmente: yo sé que no tiene razón el que dice ahora mismo, ahora, con los ojos puestos en las pequeñas fauces de la taquilla, sino el que dice mañana, 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 y siente llegar la nueva vida que se cierne sobre el mundo. Yo les doy las gracias por ese mañana, 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 que estoy segura que ustedes van a desarrollar y además que van a contar, y creo que así va a ser, con la voluntad expresa del Gobierno de España en estos tres ministerios, pero en el global del Gobierno de España, con el presidente a la cabeza, para que ese mañana, 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 que nos decía el poeta, desde luego sea desarrollado. Así que muchas gracias y, desde luego, yo me siento muy orgullosa, digo siempre, me lo van a permitir, que más allá de las normas que hemos hecho, hay algunas que parecen más pequeñas,
pero no lo son. De las normas que me siento más orgullosa, una es el reconocimiento y la recuperación de los derechos a las trabajadoras del hogar, que eran injustamente excluidas de derechos en una democracia, no sabemos muy bien por qué, y esta es la segunda de las normas de la que me siento especialmente orgullosa, porque tampoco sé muy bien por qué razones una parte muy importante del trabajo cultural, digamos que no era atendido como se debía. Por tanto, gracias a ustedes y bienvenido ese mañana, mañana, mañana de nuestro poeta universal.